Posibles soluciones a la deuda pública. La situación fiscal de Estados Unidos, con una deuda pública que supera los 33 billones de pesos, plantea desafíos complejos. Aunque parezca que no hay solución fácil, aquí algunas estrategias, incluso las más inusuales o extremas, que podrían considerarse. 1. Emisión de una moneda platino de alto valor nominal. Idea: el Tesoro de EU podría emitir una moneda de platino con un valor nominal extremadamente alto, por ejemplo, 1 billón de pesos, y depositarla en la Reserva Federal. Esto técnicamente no es creación de deuda, sino una forma legal de financiarse. Efecto: aliviaría temporalmente la necesidad de aumentar el techo de deuda, permitiendo que el gobierno financie sus operaciones sin necesidad de emitir más bonos. 2. Reestructuración de la deuda. Idea: aunque suena drástico, EU podría renegociar los términos de su deuda, alargando plazos de pago o reduciendo las tasas de interés. Efecto: aliviaría la presión sobre el presupuesto al reducir los pagos de intereses. 3. Austeridad controlada y reforma fiscal. Idea: implementar recortes significativos en gastos innecesarios y reformar el sistema fiscal para aumentar ingresos. Por ejemplo, se podrían eliminar ciertas exenciones fiscales a corporaciones o aumentar impuestos a los más ricos. Efecto: mejoraría el balance fiscal, aunque podría tener repercusiones políticas y sociales significativas. 4. Default selectivo controlado. Idea: dejar de pagar solo ciertos tipos de deuda, como deuda interna o de corto plazo, mientras se cumple con compromisos internacionales. Efecto: podría limitar el daño en la economía global, pero afectaría la credibilidad de los bonos del Tesoro, considerados hasta ahora activos libres de riesgo. 5. Impresión masiva de dinero, hipótesis de inflación controlada. Idea: la Reserva Federal podría financiar al gobierno mediante la impresión de más dinero. Efecto: aunque esta solución podría aumentar significativamente la inflación, en un contexto controlado, sería una forma de licuar la deuda, reduciendo su valor real con el tiempo. 6. Monetización de activos nacionales. Idea: EU podría vender o arrendar activos valiosos, como tierras federales, reservas energéticas, o incluso partes de su infraestructura. Efecto: generaría ingresos inmediatos sin necesidad de emitir nueva deuda. 7. Innovaciones económicas y crecimiento acelerado. Idea: invertir fuertemente en sectores estratégicos como tecnología, energías renovables y automatización para impulsar un crecimiento económico robusto. Efecto: un crecimiento acelerado aumentaría los ingresos fiscales y disminuiría la carga de la deuda en relación con el PIB. 8. Adopción de un nuevo sistema financiero global. Idea: liderar una reforma global del sistema financiero, posiblemente introduciendo una nueva moneda de reserva mundial que alivie la presión sobre el dólar y permita una redistribución de las cargas de deuda. Efecto: podría redefinir el papel de la deuda soberana en el sistema financiero global, aunque implicaría un consenso político internacional. Reflexión final. Aunque muchas de estas ideas parecen radicales o poco convencionales, podrían surgir en un escenario de crisis extrema. Sin embargo, cualquier solución tendría repercusiones económicas, políticas y sociales profundas, por lo que requeriría un balance cuidadoso entre pragmatismo y creatividad. La moneda de platino de alto valor nominal, detalles y supuestos. La idea de emitir una moneda de platino con un valor nominal muy alto, como $1 billón, surge de una peculiaridad legal en las leyes de Estados Unidos. Esta estrategia busca aliviar temporalmente la crisis de deuda sin necesidad de emitir más bonos ni aumentar el techo de deuda. Aquí te detallo cómo podría funcionar y sus implicaciones, tanto físicas como digitales. 1. Aspectos legales y técnicos. Base legal. La ley estadounidense permite que el Tesoro emita monedas de platino con un valor nominal arbitrario, sin restricciones específicas sobre el valor. Esto fue pensando para la emisión de monedas conmemorativas, pero podría aplicarse en este caso. Proceso. El Tesoro acuñaría la moneda, la depositaría en la Reserva Federal, y recibiría a cambio una cuenta de crédito equivalente al valor nominal. Esto permitiría al gobierno financiarse sin emitir más deuda. 2. Características físicas de la moneda.
Aunque su valor nominal sería astronómico, las características físicas podrían ser más modestas. Material. Hecha de platino, un metal valioso pero no tan escaso como para hacerla impracticable. Tamaño y peso. Podría tener el tamaño de una moneda de oro conmemorativa, por ejemplo, unos 38 mm de diámetro y pesar alrededor de una onza troy, 31,1 gramos. Valor intrínseco. El valor de una onza de platino ronda los $1,000, pero su valor nominal sería simbólico, reflejando $1 billón. Diseño. Como cualquier moneda oficial, llevaría inscripciones como Estados Unidos de América y un valor nominal, $1000,000,000,000,000. 3. Extensión al mundo digital, un platino digital o moneda basada en blockchain. Dado el auge de las criptomonedas y la tecnología blockchain, esta solución podría evolucionar hacia un sistema digital. Platino digital tokenizado. El Tesoro podría emitir un token respaldado por la moneda física de platino. Este token sería único, no intercambiable como Bitcoin, sino más bien como un activo digital soberano. Ventajas de digitalizarlo. Transparencia. El token podría ser auditado públicamente en la blockchain. Seguridad. Evitaría riesgos asociados al almacenamiento físico de una moneda de alto valor. Accesibilidad global. Podría ser más fácil transferir valor entre instituciones nacionales e internacionales. 4. Asociación con Bitcoin o una criptomoneda similar. La moneda podría integrarse en el ecosistema de criptomonedas. Nuevo Bitcoin o stablecoin soberana. Podría emitirse una nueva criptomoneda respaldada por reservas soberanas, incluyendo activos como la moneda de platino, oro o incluso bonos del tesoro. Ventajas. Esto daría lugar a una moneda estable, respaldada por activos tangibles, que podría ser adoptada como un nuevo estándar de valor global. Impacto en Bitcoin. Aunque Bitcoin es descentralizado y no está vinculado a ningún gobierno, un movimiento como este podría darle mayor legitimidad al concepto de activos digitales soberanos. 5 posibles escenarios futuros. Alivio temporal de la deuda. La moneda de platino, ya sea física o digital, proporcionaría tiempo para negociar soluciones fiscales de largo plazo. Creación de un nuevo sistema monetario mundial. Si más países adoptan soluciones similares, podría impulsarse un sistema financiero menos dependiente del dólar, con criptomonedas soberanas jugando un papel clave. Riesgos y críticas. Podría ser vista como una maniobra política o contable. Riesgo de desestabilización económica si se percibe como una pérdida de control fiscal. Reflexión final. Aunque la moneda de platino puede parecer un truco, su potencial digital podría abrir puertas a innovaciones más serias en la gestión de deuda y en el diseño de sistemas financieros del futuro. Esta idea, híbrida entre lo físico y lo digital, podría ser un primer paso hacia una evolución monetaria global. ¿A quién se debe la deuda global? La deuda soberana de los países se distribuye entre diversos actores. Si un país decide no pagar su deuda, las pérdidas se repartirían entre varios de estos grupos. 1. Tenedores de deuda. ¿Quién pierde? A. Inversionistas institucionales. Fondos de pensiones, bancos y aseguradoras. Invierten en bonos soberanos porque son considerados seguros. Un impago significaría pérdidas para ellos y, por ende, para sus clientes, pensionados, ahorradores, etc. Fondos de inversión y hedge funds. Algunos especulan con deuda de países en problemas, esperando beneficiarse de reestructuraciones o pagos tardíos. Pueden perder si el impago es definitivo. B. Gobiernos y bancos centrales extranjeros. China y Japón. Son los mayores tenedores de bonos del Tesoro de EU, con más de $2 billones en conjunto. Bancos centrales de países desarrollados. Mantienen reservas en bonos estadounidenses y europeos. Un impago afectaría su capacidad para estabilizar sus monedas. C. Ciudadanos y empresas locales. En muchos países, una parte de la deuda está en manos de ciudadanos y empresas locales. Si un país no paga, podrían perder sus ahorros invertidos en bonos. 2. ¿A quién se le debe tanto?
La deuda global actual supera los $300 billones, 2024, distribuidos de la siguiente manera. A. Deuda pública y privada. Deuda pública, contraída por gobiernos a través de la emisión de bonos para financiar sus déficits. Deuda privada, incluye préstamos corporativos y personales. B. Distribución por acreedores. Entidades nacionales. Ciudadanos e instituciones del propio país, bancos, fondos de pensión. Acreedores internacionales. Gobiernos extranjeros, bancos centrales y entidades multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Mercados financieros globales. Fondos de inversión, aseguradoras y otros actores institucionales. C. Principales países deudores. Estados Unidos, $33 billones de deuda pública. China, aunque es acreedor global, también tiene una alta deuda pública y corporativa interna. Japón, la deuda pública más alta en relación con su PIB, más del 250%. D. Organismos internacionales. El FMI y el Banco Mundial prestan a países en desarrollo. Si estos países no pagan, los recursos para nuevos préstamos se ven afectados. 3. Impacto de un incumplimiento global. A. Crisis en los mercados financieros. Si un gran número de países no paga, la confianza en los bonos soberanos se desploma. Esto podría causar una crisis financiera global similar o peor a la de 2008. B. Pérdida de valor en activos. Los bonos soberanos suelen ser considerados activos seguros. Un impago masivo haría que su valor cayera drásticamente, afectando balances de bancos y fondos de inversión. C. Efecto en los ciudadanos. Fondos de pensiones, reducción de beneficios futuros. Bancos, posible quiebra si sus reservas incluyen demasiada deuda impaga. Inflación y devaluación, un impago puede llevar a una pérdida de confianza en la moneda local, aumentando la inflación. D. Gobiernos acreedores. Países que dependen de pagos de deuda, como China o Japón, verían afectadas sus reservas internacionales, limitando su capacidad de inversión y política monetaria. 4. ¿Es realmente todo deuda impagable? A. Relatividad de la deuda. La deuda global no está diseñada para ser completamente pagada, en cambio, se renueva constantemente a través de la emisión de nuevos bonos. B. Posibilidad de reestructuración global. Algunos economistas proponen un sistema de reestructuración coordinada que permita a los países aliviar su carga de deuda sin provocar colapsos financieros. C. Un nuevo orden monetario. Una posible solución sería redefinir el sistema financiero global, con nuevas monedas de reserva o incluso mecanismos como criptomonedas soberanas. Conclusión. Si los países decidieran no pagar su deuda, las pérdidas serían masivas y afectarían a inversionistas, bancos, gobiernos y ciudadanos. Sin embargo, el impacto podría ser mitigado mediante reestructuraciones y reformas financieras globales. Este escenario extremo subraya la interdependencia del sistema financiero mundial. Son los países insignificantes frente a los prestamistas. La relación entre países deudores y sus acreedores es compleja y, en muchos casos, asimétrica. Aunque los países son soberanos, el sistema financiero global está diseñado de manera que su capacidad de maniobra se ve limitada por la necesidad de financiamiento externo. Aquí tienes una interpretación más crítica y libre sobre el tema. 1. El origen del ciclo de deuda, la dependencia fabricada. La deuda no es simplemente el resultado de gastos excesivos o mala administración, sino también un mecanismo que ha sido institucionalizado para mantener el control económico y político. Creación de dependencia. Los países, especialmente en desarrollo, son empujados hacia préstamos externos para financiar infraestructuras, servicios públicos y desarrollo, ya que sus recursos internos son insuficientes o no pueden ser explotados sin la ayuda de capital extranjero. Condicionalidades y reglas del juego. Los préstamos de organismos como el FMI y el Banco Mundial suelen venir con condiciones estrictas, recortes en gastos sociales, privatización de servicios públicos, o apertura de mercados a inversionistas extranjeros. Esto crea un ciclo de dependencia,
en el que los países nunca alcanzan una autonomía financiera real. 2. ¿Quién controla realmente? A. Los grandes actores financieros. Bancos de inversión y fondos globales. Instituciones como BlackRock, Vanguard, y otros gigantes financieros manejan billones en activos, incluidas deudas soberanas. Estos actores tienen un poder desproporcionado para influir en políticas económicas de países al dictar las condiciones de refinanciamiento o invertir o retirar capital de sus economías. Organismos internacionales. Organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, BIS, actúan como árbitros globales. Aunque supuestamente buscan estabilizar economías, en la práctica, sus políticas muchas veces priorizan los intereses de los acreedores más grandes. B. La ilusión de soberanía económica. Los países tienen soberanía política, pero su soberanía económica está limitada por la dependencia de financiamiento externo. Incluso potencias como Estados Unidos dependen de que sus bonos del tesoro sean atractivos para acreedores como China o Japón. 3. El engaño de la deuda. ¿Quién gana? A. El beneficio del acreedor. La deuda es una herramienta de expropiación indirecta. Intereses eternos. Los países rara vez pagan el principal de la deuda, se limitan a pagar intereses perpetuamente, lo que genera un flujo constante de riqueza hacia los acreedores. Esto significa que los países trabajan constantemente para mantener a flote sus finanzas, mientras los acreedores obtienen rentas pasivas. Privatización forzada. Cuando los países no pueden pagar, los acreedores, a menudo con el respaldo de organismos internacionales, imponen la privatización de recursos estratégicos como petróleo, agua o electricidad, transfiriendo el control a corporaciones multinacionales. B. El coste para los ciudadanos. Austeridad y desigualdad. Para cumplir con las obligaciones de deuda, muchos países recortan servicios sociales básicos, como educación, salud o subsidios. Esto incrementa la desigualdad y perpetúa la pobreza, mientras los recursos nacionales se desvían al servicio de la deuda. Inflación y devaluación. En momentos de crisis, las políticas de austeridad o emisión de más deuda para cubrir intereses generan inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. 4. Un sistema diseñado para no romperse. El sistema de deuda global no está diseñado para colapsar, sino para perpetuarse. Mantenimiento de la estabilidad del sistema. Los grandes acreedores no buscan que los países quiebren, sino que se mantengan funcionando lo suficiente como para seguir pagando intereses. Por eso, en lugar de permitir defaults masivos, se renegocian términos o se ofrecen nuevos préstamos para refinanciar deudas existentes. Control político global. La deuda es también una herramienta política. Los países que no siguen las reglas del juego financiero pueden ser marginados, aislados económicamente o enfrentarse a sanciones. Ejemplos como Argentina, Grecia o Venezuela muestran cómo los impagos o la resistencia a las condiciones impuestas llevan a crisis políticas. 5. ¿Qué se puede hacer? Una mirada utopista. A. Auditorías de deuda y cancelación estratégica. Algunos países han exigido auditorías de su deuda para determinar qué porción es ilegítima. Ecuador, por ejemplo, renegoció y redujo significativamente su deuda tras declarar que parte de ella era fraudulenta. B. Sistema financiero alternativo. Criptomonedas soberanas. Los países podrían adoptar monedas digitales nacionales, reduciendo su dependencia de sistemas financieros globales dominados por el dólar o el euro. Bloques regionales de cooperación financiera. Regiones como América Latina o África podrían crear sistemas financieros propios, como bancos regionales, para reducir la necesidad de financiamiento externo. C. Rechazo coordinado de la deuda. Si múltiples países decidieran unirse para repudiar la deuda y renegociar colectivamente, podrían crear un contrapeso al poder de los acreedores. Esto, sin embargo, requiere un alto grado de coordinación política y enfrentarse a posibles represalias. Reflexión final. ¿Quién esclaviza a quién? El engaño de la deuda no está en su existencia per se, sino en cómo se utiliza para mantener un equilibrio de poder favorable a los acreedores. Los países no son insignificantes,
pero operan dentro de un sistema diseñado para limitar su autonomía económica, perpetuando un ciclo de dependencia que beneficia a unos pocos. Salir de este sistema requeriría una ruptura consciente, coordinada y valiente.